vamos a empezar nosotros recordando que vimos nuestra sesión anterior, que fue la semana 4. En la semana 4 que vimos, por favor, chicos, y ustedes estuvieron muy activos en todo, la obligación de hacer, ¿no? Fue el logro que obtuvimos. Obligación de hacer y no hacer. ¿Qué me pueden decir de la obligación de hacer y no hacer? Igualmente recordando, ¿no? ¿Qué cosa es una obligación? Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Voluntarios? Uy, ¿cuántos levantan la mano? Gracias. Bueno, habíamos hablado sobre las implicaciones. En cuanto a la obligación de hacer, habíamos dicho que eran obligaciones positivas que implican realizar una acción, conducta o actividad. En cambio, la obligación de no hacer implicaba una obligación negativa, que era más que abstenerse de realizar una acción. Muy bien, excelente. Gabriel, ¿qué más vimos? La acción y de hacer y no hacer. Las obligaciones de hacer y no hacer. Eso es, los contratos más que todo, eso se mira, ya que lo que... Se estipula, se consigna en los contratos, ¿no? Finalmente lo dicen todo. Claro. Y el no ser, No como sé, dijo tu compañera, abstenerse, ¿no? De realizar algo. he visto contratos que, bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que ¿Sí? uno de no hacer sería, por ejemplo, si existe una confidencialidad Muy bien. en algunos temas. Por Por ejemplo, quiero supuesto. contratar a unas personas para que construyan una casa que está, digamos, prefiero tener escondida por X razones. La caja fuerte, un subterráneo escondido que nadie sepa. Entonces ahí se hace un contrato de no hacer, o sea, de que no tienen que hablar de... Con una cláusula especial que diga que no tienen que hablar nada específicamente. Uy, qué bien, excelente. Qué buen ejemplo. Me has hecho acordar que una amiga, una prima me dijo, a mí en mi casa del Puente Blanco me robaron la segunda año que me fue a vivir ahí. Me robaron mis joyas, todo, Dios. Y bueno, uno siempre tiene las joyas pues ahí en su aparador, encima, guardadita en la cajita. No, ahora hay que meterlas en huecos, en cajas. Y una prima me dice, oh, mándate a hacer una caja empotrada en la pared. Y ahí metes tus joyas. Dios mío, le digo, y el que va, el albañil que va a hacer el hueco ahí donde voy a meter la caja, seguro que va a ir a decir dónde está la caja, ¿no? Son los primeros. ¿Qué más vivís? Sí, claro. Por ejemplo, una obligación, aparte de lo que ha dicho Gabriel, ¿qué podría ser? Los abogados. Claro, toda la información que te brindan, ¿no? Exacto, y tu compañero también mencionó que era una obligación negativa y no hacer. Si el abogado, por ejemplo, decide decir algo, vulnerando ese principio de confidencialidad ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ser, uno va a incurrir en situaciones administrativas porque la persona puede denunciar por de abogados y dos, el delito de violación de derechos. Muy bien, gracias. ¿Qué más vimos? Lo que parece que hacer. ¿Cómo hacer? No, pero sí, no se hace con menos de 5 años. No puede hacer bien. Ya, cierto límite de no usar el bien. Y de otra manera, no sé, También. Dentro de un contrato hay una obligación. ¿Habrá varias obligaciones? Sí, ¿no? continuar la cuestión Claro. existimos los individuales por parte de la acción por construir, de ser y no ser, dependiendo de las características que tenemos para construir. Sí, efectivamente, muy bien, excelente, gracias. ¿Qué más vimos? También vimos lo que es el artículo de la en el se muestra servicios no puede Por supuesto. Muy bien, solamente desfilar, ¿no? Muy bien. Porque todos los colados participan. ¿Qué más vimos? La sesión anterior. Porque primero que respire, porque parece que ha subido escalera. El sol está lleno. Por aquí que vimos la sesión anterior. Ahí está reflejada. También ha subido la escalera. Está agotada. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Obligación de hacer y no hacer.
Hemos visto las opciones del acreedor en caso de incumplimiento del contrato. Ajá, muy bien, otro punto importante. En el artículo Pregunta del examen. 158 hasta el artículo 160. Y aquí también especifica las normas aplicables a obligaciones. Muy bien, la del chico, tu compañera de también es chicos, igual hay que repasar porque esos temas son del examen. Muy bien, excelente. Bueno, tengo poquitos estudiantes el día de hoy, pero todos van a participar. Y salvo dos que están agotados. Bien, chicos, qué interesante. Vamos a seguir entonces el día de hoy con el tema que nos corresponde. Chicos, hasta acá va a venir lo que va a ser el examen, ¿no? Precisamente semana 5. Bueno, esto con en práctica lo aprendido para el día sábado. Que ahí dicen las indicaciones de cómo van a ejecutar su examen y todas esas situaciones. Bien, el día de hoy precisamente nos presenta el siguiente panorama. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, observa el siguiente video y contesta ¿qué entiendes sobre los tipos de obligaciones? Vamos a ver el video, ¿se funciona? Obligaciones alternativas y facultativas. Obligaciones divisibles e indivisibles. A ver, ubiquémonos en los artículos 1171, 1178, 1172, 1175. Obligaciones. Entonces, las fuentes de las obligaciones, ¿dónde están? Los contratos, ¿verdad? Las obligaciones y los contratos. Muy bien. A ver, entonces empezamos. ¿Qué sería una obligación alternativa y facultativa? ¿Qué sería una obligación divisible e indivisible? A ver, sus opiniones sobre cualquiera de ellas. Por ejemplo, una obligación divisible, ¿qué podríamos decir de una obligación divisible? Que esa obligación se puede fraccionar o no. Sí, ¿verdad? Porque miren, es divisible, que se puede dividir. Por ejemplo, si yo presto un saco de arroz, la persona me puede decir, te la voy a ir devolviendo, pero en parte está bien, perfecto. Me va dando, pues, de repente, 20 kilos. ¿Cuántos kilos tiene un saco de arroz? 50. 20 kilos y de ahí 10. Entonces, ¿esa obligación se puede dividir? Sí, ¿verdad? Y podemos decir, por ejemplo, otro ejemplo, en trigo, podría ser. Otra cosa, pero que no. ¿Ah? No. Era un Por, préstamo. un préstamo, por ejemplo, también, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes me prestan a mí, yo les presto a ustedes, ¿cuántos son? 2, 4, 5, 6, 7, 8. A los 9, 10 integrantes de la aula les presto 90.000 soles. Entonces, esa obligación se puede dividir, ¿verdad? Cada uno le va a corresponder, van a decir ustedes, mira, la docente nos ha prestado 90.000 y vamos a dividir para poder pagar. O sea, se puede dividir, ¿verdad? Pero si yo compro un caballo, ¿qué va a pasar ahí? No podemos dividir la entrega, la deuda, el deudor puede entregar primero la cola, después la cabeza. No, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia entre una obligación divisible y una obligación indivisible, ¿no? Por ejemplo, en lo que tú dijiste de acá, ¿qué sería? ¿Una obligación indivisible o divisible? Indivisible. ¿Por qué? Es una única unidad, si lo das en partes no tiene función. Muy bien. Aparte que no tiene función, ¿a alguien le gustaría comprar una llanta, un timón, ir armando? Perdería su valor como tal, ¿no? Como vehículo. Ya no sería un vehículo, ya sería partes chatarras o... Pero Partes automotrices. vehículos automotrices, técnicamente, partes automotrices de un vehículo, que en realidad ya pues tendrías que, para que exista un vehículo, tendrías que volverlo a confeccionar, armar, ¿no? Algo bien complicado. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Pero si lo que tú quieres es un vehículo, lógicamente que lo que vas a querer comprar es un vehículo. Ustedes han visto que a la entrada de ICA hay varios empresas que venden carros. La vueltita. Hay una tienda que vende unos vehículos, vale, creo, dos tiendas, que venden camionetas, carros. He visto muchas personas que han entrado a hacer contratos, ¿no? Separan un vehículo, compran,
la obligación, lógicamente, de acuerdo al trato, supongamos que creo que lo separan con una cuota inicial, ¿no? Eso también tiene que ver con las obligaciones determinables, ¿no? Las que están determinadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo paso por ahí y me enamoro de ese carro rojo, ese carro rojo lo voy a separar y ese carro rojo me va a entregar, ¿verdad? No estoy hablando de manera genérica, estoy identificando, estoy determinando, ¿no? ¿Qué vehículo o qué características me van a entregar, ¿verdad? En ese sentido, vamos a tener que la empresa automotriz, esto que está vendiendo vehículos, pues le va a tener que entregar al comprador el vehículo con las características que él ha escogido. Carro rojo, ¿no? Con tal, las puertas así, bueno, interiormente allá, todo la gama de última tecnología que existe ahora en los vehículos, ¿verdad? Bien, en ese sentido, si es que le podría entregar un carro dividido, ustedes, si es que separan un vehículo, ahí le podrían entregar, van a aceptar una obligación de esa naturaleza. Y que el dueño de la empresa le diga, bueno, carro es carro, pues ahí está en todas partes. Pero le sirve, no, pierde su utilidad, ya no es lo mismo. Pierde su utilidad. Lo mismo, ustedes son apostadores, quieren un caballo para que corra, ¿no? Quieren incursionar en ese mundo de las carreras de caballos y compran un carro. La obligación del deudor es entregarle, ¿qué cosa? El caballo. Pero esa obligación, ¿la puede dividir? No, ¿verdad? No la puede dividir, ¿vale? Porque si no, igual, pues el caballo ya muere. El Señor lo quiere ¿para qué? Para participar, ¿dónde? En carreras, o quizás de repente para que sirva de semental, ¿no? Para alquilarlo a otras personas que están en la crianza y, bueno, En el deporte de equitación. exacto, hacen ese tipo de deportes. Pero, bueno, cada quien hace una obligación de acuerdo a las circunstancias y quizás se le presenten de ejecutar o realizar alguna actividad. Bien. ¿Y qué sería una obligación alternativa? Alternativas, no son, estamos que, usando el ejemplo del carro, estamos que hacemos un contrato que tú me tienes que brindar un carro, pero también me puedes dar una moto. Muy bien. Entonces, ahí yo elijo cuál es el que pues, convenga, o sea, le digo, y la alternativa te dice, bueno, te puedo dar carro, pero, bueno, no tengo carro, pero te puedo dar una moto. Muy bien, sí, lo he escrito muy bien, perfectamente. Y no sé, no, pero Bueno, la alternativa es cuando el deudor puede explicar una obligación entre varias opciones y puede elegir una y ya se da por satisfecha. Y la provocación es que el acreedor quiere una en particular, pero de no poder tener la posibilidad de subsanar las muy bien. Diríamos, complementando lo que dices para ver. Muy bien, excelente. Son formas de cumplimiento que precisamente facultan al deudor de ver la forma, claro, en coordinación con el acreedor de cómo va a satisfacer esa obligación. ¿Qué más? Invisibles, indivisibles, obligativas, alternativas. Muy bien. ¿Qué nos dice de las obligaciones en Canadá? Nos dice que trata sobre la aprobación de la agenda de la tasación, promover el acercamiento de las instituciones para el Estado civil, existe de efecto de tiempo superior al que tenían para denunciar ante nuevos usos o en su defecto de acuerdo con la naturaleza de los son otra de aprobación del imparo. Muy bien, excelente. Es que todo está. Si nos vamos a definir qué cosas es la obligación, pues estas obligaciones facultativas, divisibles y indivisibles, las alternativas, nacen de una manifestación voluntad, de una acuerdo de las partes, y lógicamente cada quien verá su facultad de decidir qué tipo de obligación quiere dentro de un acto jurídico, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de contenido?
Sí, el objeto de la decisión fundamental es cuando uno es Muy bien. alternativo para poder simplemente para estas situaciones que se puedan comportar elegir una disciplina de obligación en el caso de alternativo, pues solo se va a hacer. Muy bien. Con todas ellas ya queda satisfecha la obligación, ¿verdad? Si se cumplen al final. Muy bien, excelente. ¿Qué más decimos de las obligaciones? Posibles, imposibles, facultativas, alternativas. Muy bien, excelente. Ejemplo, por ejemplo, no se puede evitar algo que se puede evitar. Un acto. O una casa, Claro, todo está regulado en la ley, ¿verdad? Y porque una obligación nace de acuerdo de dos personas ahí, ¿no? Claro, y debe cumplir. muy bien. Nunca nos dirían, muchísimas gracias. Mire, todos están acertados. Es que están llevando ese puro, pero no. No. Sí, sería tan extraordinario. Mire, después de su pregunta del examen, ya sacaron 20. ¿Qué más decimos de las obligaciones de la divisibles, facultativas y alternativas? Muy bien, excelente. Conceptos que no se van a olvidar porque se olvidan en el examen. ¿Qué podemos decir, colega, de las obligaciones divisibles o indivisibles? Una obligación indivisible, por ejemplo. Claro, muy bien, excelente. Las divisibles podríamos barrer. Por supuesto, se puede subdividir, ¿no? En varios bloques, puede ser, sí, efectivamente, muy bien. Muy bien, excelente. ¿Qué más diríamos, colegas? ¿Qué más diríamos de las obligaciones? Cualquiera de alternativas, obligativas, divisibles, indivisibles. Las obligaciones que la prestación es de separación. Por ejemplo, el dinero. Muy bien. En prestación divisible. Por ejemplo, tú le prestas a tu amigo 1.000 soles. No puede dar Lo puede devolver inmóvil. Y bueno, conforme acuerdo, porque en realidad la obligación nace del acuerdo de la paz. Y esa es una obligación. Lógicamente, siempre el dinero va a poder ser fraccionado, ¿no? Y se puede hacer una obligación divisible, que se puede fraccionar. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Las obligaciones divisibles de pago de la prestación para hacer no hacer. Dividir. Sí, claro, por supuesto. Se puede fraccionar. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos, han estado extraordinarios. Aplausos por ustedes. Sí, ya, ¿para qué vamos a hacer las clases? Ya lo saben todos. Ya. Bueno, chicos, excelente. Les cuento que algunas de esas preguntas van a ser sobre este tema tan interesante. Si ustedes ya lo están resolviendo, un repaso. Bien, entonces, miren, ¿y por qué es importante? Ya hemos visto. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante que ustedes conozcan como abogados, ¿no?, estos conceptos en cuanto a las obligaciones, sus características, qué tipo de obligaciones podrían ser? Bueno, el día de hoy ya conocimientos previos, ya ustedes han identificado qué tipo de obligaciones son. El logro del aprendizaje de esta unidad dice: al final de la unidad del estudiante desarrolla y analiza la información. Adelante. La clasificación de las obligaciones positivas y negativas de hacer y no hacer contenidas en nuestra legislación. Logro del aprendizaje, y el estudiante al final pues va también a identificar obligaciones alternativas, facultativas, así como las obligaciones divisibles e indivisibles como factor relevante del derecho civil a través de diferentes análisis de casos. Bueno, los casos, ejemplos que hemos citado, parece mentira, pero también se dan en la vida real, ¿no? Como son materia de procesos, casos, juicios.
Y en ese sentido, ¿será útil que ustedes puedan diferenciar entre una obligación facultativa, alternativa, divisible, indivisible? Como abogados, ¿cómo lo aplicarían? ¿Podrían hacer ustedes un contrato de la compra de un... Bueno, volvemos con el caballo, pobre caballo. Hola. Hola, adelante. Como la compra de un caballo, podrían hacer un contrato y van a decir que es una obligación divisible. Uy, sería una catástrofe, ¿no? Porque ustedes, ¿qué van a decir? ¿A dónde se van a remitir? Código, chicos, ¿dónde estamos? Sobre las obligaciones. En el artículo 1161, Muy bien. las prestaciones alternativas, como que el obligado está alternativamente a diversas prestaciones, solicitar cumplir por completo una de ellas. Muy bien, ¿no? En ese sentido, ustedes como abogados, abogadas, se van a ir donde a revisar. O calzará este contrato que voy a realizar en lo que desea, porque les cuento que los clientes muchas veces quieren algo y no es factible. Hay que aconsejarlo, pero para aconsejarlo tenemos que tener, nosotros que tenemos que también tener alternativas, de decirle, ¿alternativa de qué? De solución. Decirle al cliente, mire, no puede ser esto, pero podría hacerlo de... O de lo contrario también, ofrecerle otra solución que no sea quizás la que no sea factible que ellos tengan propuesto. En ese sentido, como abogados, a ustedes les va a ser bastante útil estos conceptos, ¿no? E importantes. Bien, entonces aquí me había visto un video. ¿Se me parece? Había preparado un video. Por aquí creo que estaba. Vamos a buscar el video. ¿Cómo es historia? Historias. Acá está, ¿no? Ya está. Ese de acá viene por videos. Si has entrado a este canal, ya eres un explorador. Acompáñame a desarrollar el tema de las obligaciones alternativas y facultativas. Para comenzar, repasemos. ¿Qué es una obligación? La obligación es el vínculo jurídico entre dos partes en la cual una queda ligada a la otra para dar, hacer o no hacer algo. Si quieren saber más sobre este tema puntual, pueden ir a un video que hizo anteriormente Robinson sobre las obligaciones. Les dejo el enlace en la descripción de este video. ¿Qué es una obligación alternativa? En las obligaciones alternativas se determinan diversas prestaciones, donde el obligado solo debe ejecutar una de las prestaciones previstas para cumplir con la obligación pactada. Podemos entender que una característica importante es que en este tipo de obligaciones existe una pluralidad de prestaciones, donde solo basta cumplir una de ellas para que se extinga la obligación. Por ejemplo, Juan se obliga a entregarle a María una guitarra, un violín o un piano. Para que Juan cumpla con su obligación, solo debe entregarle a María uno de estos instrumentos musicales. ¿Quién decide la elección de la prestación? El Código Civil señala que la elección de la prestación lo hará el deudor, en caso no se pactara que el acreedor o un tercero le baje. ¿Cuándo produce efecto la elección de la prestación? Produce efecto desde la ejecución de la prestación o con la declaración o comunicación a la otra parte, o ambas si la practica un tercero o el juez. En el caso del cumplimiento de las prestaciones por elección del deudor, si existe imposibilidad de una o más prestaciones, el artículo 1165 del Código Civil señala 3 casos. En un primer caso, donde todas las prestaciones son imposibles de cumplir por culpa del deudor, la obligación queda resuelta y el acreedor tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios, referido a la última prestación que se hubiera realizado, sin perjuicio de devolver al acreedor la contraprestación que se hubiera realizado. En un segundo caso, donde algunas de las prestaciones son imposibles de cumplir, el deudor debe elegir entre las que subsistan. Y en un tercer caso, donde todas las prestaciones son imposibles de cumplir por causas no imputables al deudor, se extingue la obligación debido a la desaparición objeto del cumplimiento. Mientras que en el cumplimiento de las prestaciones, cuando la elección le corresponde al acreedor, un tercero o al juez, si existe imposibilidad de una o más prestaciones, el artículo 1166 del Código Civil señala 4 casos. En un primer caso, si todas las prestaciones son imposibles de cumplir por culpa del deudor, la obligación queda resuelta.
y el acreedor tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios referido a la prestación imposible que el acreedor señale, sin perjuicio de devolver al acreedor la contraprestación que se hubiera realizado. Un segundo caso, donde algunas prestaciones son imposibles por culpa del deudor, el acreedor puede elegir alguna de las prestaciones que quedan. Asimismo, puede elegir el tercero o el juez alguna de las prestaciones subsistentes. O en todo caso, pueden declarar resuelta la obligación. Y si se resuelve la obligación, el deudor tendrá que pagar al acreedor una indemnización de daños y perjuicios referidos a la prestación imposible que el acreedor señale, sin perjuicio de devolver al acreedor la contraprestación que se hubiera realizado. Analizando estos dos puntos, nos podemos dar cuenta que el deudor tiene un deber importante de conservación sobre todas las prestaciones, ya que si estas prestaciones no se pueden realizar por culpa del deudor, éste tendrá que pagar una indemnización sobre la prestación que señala el acreedor. En un tercer caso, donde algunas de las prestaciones son imposibles sin culpa del deudor, la elección se practica entre las subsistentes. Y en un cuarto caso, donde si todas las prestaciones son imposibles de cumplir sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Y cuando una obligación alternativa se convierte en simple, la obligación alternativa se considera simple cuando todas las prestaciones, excepto una, son nulas o imposibles de cumplir sin mediar culpa de las partes. Al ocurrir este evento, y considerando a la obligación alternativa como simple, su tratamiento se regirá por las reglas de las obligaciones de objeto simple, es decir, por su naturaleza de dar, hacer o no hacer. ¿Qué es una obligación facultativa? La obligación facultativa, que está regulada en el artículo 1168 del Código Civil, es aquella que tiene por objeto una prestación determinada, la prestación principal, con la singularidad que el deudor ha reservado la facultad de cumplir la única obligación con otra prestación previamente determinada por las partes, acreedor y deudor, y que tiene carácter de accesorio. Por ejemplo, Juan se obliga a entregarle a María como prestación principal un piano, y como prestación accesoria se obliga a entregarle una mitad. Para que Juan cumpla con su obligación, debe entregar a María el piano. Y si por algún motivo imputable al deudor no se puede, entonces está en la obligación de entregarle la mitad. ¿Quién decide la elección de la prestación? A diferencia de las obligaciones alternativas, donde el deudor, acreedor, tercero, juez elige la prestación para que se cumpla con la obligación, en las obligaciones facultativas, el deudor es el único que puede elegir y cumplir con la obligación. ¿Cuándo se extingue la obligación facultativa? Se extingue cuando la prestación principal es nula o imposible, aunque la prestación accesoria sea válida o posible de cumplir. Hay que tener en cuenta que la imposibilidad de realizar la prestación no es culpa del deudor, ya que si es nula, contraviene con las normas del Código Civil, y por tanto, la nulidad de la prestación principal arrastra a la prestación accesoria. En cuanto a la imposibilidad de la prestación no imputable al deudor, tenemos el caso fortuito y la fuerza mayor, donde la circunstancia especial, imprevisible e irresistible permite que la obligación se extinga. ¿Cuándo una obligación facultativa se convierte en simple? Se convierte en simple cuando la prestación accesoria resulta nula o imposible de cumplir. Aquí hay que entender que la nulidad o imposibilidad de la prestación accesoria no genera la nulidad o imposibilidad de la prestación principal, por lo que la obligación, al estar sujeta a una sola prestación, subsiste, pero como simple. ¿Y cómo saber si una obligación es alternativa o facultativa? El Código Civil señala que en caso de duda se la tenga por facultativa. La finalidad de esta designación es para beneficiar al deudor, ya que es la menos onerosa para él, debido a que en la facultativa, si la prestación principal se pierde sin su culpa, queda liberado de la obligación. Mientras que en la alternativa, si una de las prestaciones resulta imposible, tiene que elegir otra prestación para que cumpla con lo obligado. Hasta aquí el tema de hoy. Muy bien, chicos, a ver, código en mano, ahorita me acerco, mientras tanto voy a tomar la asistencia. Bien, chicos, código en mano, ¿qué hemos apreciado del video? ¿Qué nos dice, por favor? ¿Qué diferencia de
¿Qué diferencia? Bueno, sobre todo aquí hizo un video de una obligación facultativa y alternativa, ¿verdad? ¿Qué diferencia una de otra? ¿Cuál es la diferencia que hemos podido apreciar aquí, lo que es nuestra ley? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es la diferencia que has encontrado aquí? ¿Sí? Una de las principales diferencias es en cuanto a su naturaleza. Por ejemplo, en las alternativas, todas las prestaciones tienen como mismos rangos. Dando unas facultativas y una jerarquía. Chicos, vayan a ver su código. ¿Cómo intervenir? Todo. Una principal y una exclusiva. Muy bien, excelente. A ver, ¿quién más por acá? Por ejemplo. Muy bien, ¿qué más hemos podido ver? En el artículo Muy bien, varios artículos que ya ustedes están revisando, veo. la posibilidad de la prestación cuando la realización de dos terceros. Porque a veces no se podía lograr no se podía lograr el acto. Ahí había una imposibilidad. Puede ser una cosa gratuita, por destrucción de lo que ha sido materia precisamente de la obligación, ¿no? Muy bien. ¿Y en cuál de las obligaciones que hemos visto, la alternativa facultativa era que habían varias prestaciones? La obligación alternativa. En cambio, la facultativa Solo tiene la principal. solo tiene la principal, un acceso. Muy bien, excelente. ¿Qué más podemos decir? Ahora, vamos. Vamos, ¿qué más podemos decir, Vicente? Muy bien, excelente. Todos viendo su código, por favor. Es importante que ustedes como abogados sepan manejar su código. Bien, entonces ya viendo el video y viendo la intervención de ustedes en todo el contexto de lo que vamos analizando, vamos a ver qué nos presenta. Bueno, aquí la información primero nos presenta las obligaciones divisibles e indivisibles, ¿no? Que ya le hemos visto. ¿Me avisan si está haciendo mucho frío? ¿Hace frío? No. Muy bien. Obligaciones divisibles e indivisibles. Vamos aquí con el Pero cuando mamá llama, que viene el día de la madre. Se responde. Aló, mami. Esta no la hemos visto. estimados amigos, en la revista News Veritas, a través de News 360, me ha pedido que participe en estas, digamos, exposiciones virtuales acerca de diversos temas de derecho civil, especialmente relacionados con nuestro código. Específicamente, se me ha pedido hablar sobre el derecho a obligaciones y sobre el tema de las obligaciones divisibles, indivisibles, mancomunadas y solidarias. Como ustedes saben, este tal vez es uno de los temas más complejos del Código Civil. No solo digo del derecho a obligaciones, sino del Código Civil, por cuanto ofrece determinadas situaciones que muchas veces escapan al manejo fácil de algunos otros temas dentro del área del derecho civil. En principio, cuando nosotros tenemos una obligación con sujetos singulares, es decir, con un solo deudor y un solo acreedor, no hay problema en lo que respecta al pago de la obligación, porque más allá de si ésta se ejecuta de manera con un pago íntegro o con un pago fraccionado, es decir, lo que muchas veces se conoce como al contado o a plazos, la realidad es que ese único deudor va a terminar pagándole a ese único acreedor toda la prestación debida. Es decir, no vamos a hablar de la posibilidad de fraccionar ese cumplimiento entre más de un deudor ni entre más de un acreedor, porque no los hay. Solo hay un deudor y solo hay un acreedor. Esta es la situación común de las obligaciones. La mayoría de obligaciones tienen un deudor y un acreedor, pero no necesariamente todas las obligaciones tienen un deudor y un solo acreedor. Por eso es que el derecho, con el paso de los siglos, ha desarrollado el tema de las obligaciones con pluralidad de sujetos u obligaciones de sujetos plurales, que en el Código Civil están reguladas en dos títulos completos que son
el título de las obligaciones divisibles e indivisibles, y luego el título de las obligaciones mancomunadas y solidarias. Cuando uno empieza a abordar este tema, lo primero que tiene que hacer, digamos, desde una perspectiva metodológica, es ingresar al tema desde las obligaciones divisibles e indivisibles. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, cuando hablamos de las obligaciones divisibles e indivisibles, no estamos hablando de ficciones, sino estamos hablando de realidades. Yo siempre pongo el ejemplo en que dos deudores se obliguen con un acreedor a entregarle una determinada suma de dinero. Si dos deudores se obligan con un acreedor a entregarle una determinada suma de dinero y solo nos circunscribimos al tema de la divisibilidad o indivisibilidad de esa obligación, la solución a la que tendríamos que llegar es que estamos en presencia de una obligación divisible. Porque cuando se trata de obligaciones, de dar sumas de dinero, no tendríamos ningún problema en pensar que un deudor entregue la mitad de esa suma y el otro deudor entregue la otra mitad de la suma. Con lo cual, el acreedor común de esa obligación solamente podrá exigir un 50% a un deudor y el otro 50% al otro deudor. Esto es importante porque cuando nos encontramos en presencia de una obligación divisible, naturalmente que no sea solidaria, la exigibilidad de la prestación solo se circunscribirá a la parte con la que cada uno de los deudores tiene que cumplir. O sea, en buena cuenta, si ese codeudor ha contraído la obligación junto a otros codeudores que sean en el camino poco serios o que vengan insolventes, esa situación es absolutamente irrelevante para el deudor que cumple, porque cumpliendo su parte de la obligación, cumple con todo aquello que debe. Y la situación de falta de pago, de eventual insolvencia del otro codeudor o de los otros, no afecta en lo absoluto al codeudor que ha cumplido con ejecutar su obligación conforme al título constitutivo de la misma. Naturalmente, en el caso de las obligaciones divisibles e indivisibles, lo fundamental para marcar la calificación de ellas en ese sentido es si la prestación resulta divisible o indivisible por naturaleza. Pero hay otras situaciones que conllevan también a saber si es una obligación divisible o indivisible, ¿no? Es decir, si bien por naturaleza un automóvil será indivisible y dar una suma de dinero será divisible, digamos, no será tan fácil cuando nos encontremos ante una obligación de entregar un número determinado de objetos idénticos, por ejemplo, un número determinado de ladrillos. 5 ladrillos que tienen que ser entregados por 2 deudores a un acreedor. Esa es una obligación indivisible, porque no habiéndose pactado un número específico de ladrillos que tiene que entregar cada deudor al acreedor común, eso implicará que se le puede exigir los 5 a cualquiera de los deudores. ¿No es cierto? De tal manera que esta situación es importante, porque hablamos ya aquí de una indivisibilidad propia del número de deudores y de acreedores que existen, ¿no es cierto? No de la indivisibilidad o divisibilidad del objeto mismo, que en este caso es divisible por naturaleza. Y también podríamos hablar de una indivisibilidad ficticia, ¿no? Como cuando, tratándose de una suma de dinero, acreedor y deudores conviertan a esta obligación en indivisible por partes. Es decir, que acuerdan que la obligación se regirá, a pesar de ser por naturaleza divisible, por las reglas de las obligaciones indivisibles. Todo este esquema, que evidentemente estoy explicando en apretada síntesis, tiene que combinarse de manera rigurosa con lo dispuesto para las obligaciones mancomunadas y solidarias. Así como fundamentalmente la calificación de una obligación divisible o indivisible proviene de la naturaleza de la prestación, en el caso de la obligación mancomunada o solidaria, esa calificación provendrá de la ley o del pacto de las partes. Si la ley o las partes hubiesen establecido que se trataba de una obligación de carácter solidario, la obligación se regirá por las normas de la solidaridad, lo que implicará que a cualquiera de los deudores el acreedor común le podrá exigir el íntegro de la prestación.
independientemente de su naturaleza, que es tema aparte. O sea, en buena cuenta, para calificar a una obligación como solidaria o mancomunada, esos criterios de calificación no tienen nada que ver con los criterios por los cuales uno califica a una obligación como divisible y divisible. Y acá hay algo muy importante, ¿no? Porque de acuerdo a la ley peruana, la solidaridad solo se establece en forma expresa, de tal manera que esta no se presume. Yo no podría interpretar un contrato y decir que llego a la conclusión de que estoy frente a una obligación solidaria, digamos, a pesar de que el título constitutivo de la obligación no establezca solidaridad. La ley tiene que establecer la solidaridad de manera expresa o el contrato. De lo contrario, la obligación será mancomunada. Y si la obligación es mancomunada, esta se regirá por las reglas de las obligaciones divisibles, dado que las obligaciones mancomunadas carecen de reglas propias. Entonces, fíjense ustedes cómo este juego de relación entre las divisibles e indivisibles y las mancomunadas y las solidarias es un juego de complementariedad, ¿no es cierto? O sea, nunca jugarán solas las divisibles, porque una obligación divisible tendrá que ser o mancomunada o solidaria. Y tampoco jugará solo el concepto de las indivisibles, porque una obligación indivisible o será mancomunada o será solidaria. Y ahí se abre pues todo un mundo, ¿no? Porque el gran reto de este tipo de obligaciones es ver qué reglas se aplican a estas combinaciones que pueden darse, que como acabo de mencionar son 4, y analizar cada uno de los más de 20 supuestos que el Código Civil regula sobre el particular, a los cuales se le asignan soluciones específicas. De tal manera que en esta apretada síntesis, Bien, entonces, chicos, ¿qué hemos podido advertir? Ya vimos un video que nos esquematizaba algo que ustedes ya también identificaron como importante, como útil en su carrera, como saberes previos sobre las obligaciones alternativas y facultativas, pero ahora estamos viendo un video sobre las obligaciones divisibles e indivisibles, que tienen que ver, que menciona, ¿con qué? Con las obligaciones mancomunadas y solidarias. Y si recordamos ello, ¿qué implicaría una obligación solidaria y mancomunada? Muy bien. La mancomunada, ante la presencia de múltiples deudores, el acreedor solo le puede exigir a cada uno su fracción. Muy bien, claro. Y si un deudor no cumplió con su fracción, pero el otro sí, no le puede exigir el Muy bien, porque es la cultura. Claro, ¿no? En cambio, la solidaria, todos responden por todo. Y el acreedor, si desea, le reclama a uno y ese tiene que responder. Ah, sí, no va a decir, ya pagué yo y no importa, perdón, es solidaria, ¿no? Muy bien, y cuando es solidaria, todos se comprometen por el total del año. Supongamos que aquí en todo el salón hacemos un préstamo. Hacemos un préstamo. Y se dice que el préstamo va a ser, ¿no? Una obligación de dar suma de dinero, por decir así, a una entidad bancaria de 10.000 soles. Y esos 10.000 soles, la obligación va a ser precisamente, va a estar bajo las reglas de ser una obligación solidaria. ¿Qué va a implicar eso? Si uno de ustedes o dos de ustedes pagan, supuestamente ya ustedes, pues si hay una obligación de todo, tendrán que agarrar su calculadora. ¿Cuánto le correspondería por el monto total a todos? Pongamos un monto ideal, a ver, un monto imaginario, ¿qué monto sería para todo el salón? ¿800.000 soles podría ser? ¿No? ¿Cuánto les correspondería, suponiendo que existan acá en estos momentos 30 estudiantes? ¿Cuánto les correspondería 800.000 entre 30? ¿Cuánto les correspondería como cuota, por decir así, pagar? 26.600 y punto y punto. Entonces, si estamos ante una obligación mancomunada, ¿qué implicaría? Si tú pagaras tus 26.000 soles. Ya él pagando su cuota, ya cumplió. Y si tu compañera paga su cuota, también, ¿no? Si él paga su cuota, también, ¿no? Pero si estamos ante una obligación solidaria, ¿qué pasaría si tú pagas tu cuota y tú dices, ya aquí me liberé? No es así, ¿verdad? Porque la solidaridad, como ustedes, una obligación solidaria, como ustedes mencionan, es que todos se comprometen al todo. Por ejemplo, ese tipo de obligaciones también lo vemos en el ámbito penal, el juez.
en Aceros Arequipa a veces se presentaban accidentes de trabajo. Bueno, el responsable del hecho, por decir así, una lesión culposa, homicidio culposo, me acuerdo un señor retrocediendo un volquete, no se dio cuenta porque hay áreas que no ven, pues, ¿no? Los volquetes son altos. Y el señor estaba barriendo, creo, y no se dio cuenta y lo atropelló. El señor también estaba con los audífonos, no se dio cuenta. Y el chofer pues, fue sentenciado por homicidio culposo, ¿no? Adelante. Pesa como tercero civilmente responsable porque el accidente se produjo dentro de las instalaciones y salió la sentencia responsable del chofer, el tercero civilmente responsable de la empresa para los efectos del pago de la reparación civil y se fijó como 50.000 soles de reparación civil pago de manera solidaria con el imputado y entre la empresa. La empresa únicamente sacó su cuenta y dijo, vamos a pagar nuestra parte. Fue hizo el depósito. Y luego el otro señor no tenía la plata y seguían requiriendo. Entonces la empresa dice, pero ¿por qué no sigue requiriendo y sigue pagando? ¿No? Y se le tuvo que explicar que efectivamente así ellos hayan pagado, ¿no? Su parte, como era solidario, bien, los dos estaban comprometidos a todo. El hecho de haber pagado su porcentaje a Aceros Arequipa o alguna empresa que está cuestionada en un ejemplo parecido, no se libera pagando eso. Tiene que ser. Y finalmente, la empresa que tuvo que hacer, pagar también el total, porque si no iba a estar siendo notificado y era es lo menos que desea una empresa, ¿no? En ese sentido, ustedes han identificado claramente ese aspecto tan importante. ¿Alguien más quiere opinar? Pero una pregunta. Entonces, ¿no sería mejor opción ser mancomunadas? O sea, analizando también el presupuesto de cada persona, bla, bla, bla. Pero ¿cómo Sí, no hacemos claro. obligación? Bueno, pero tener un acuerdo así entre todos sería... Pero es por eso. El Código Civil son actos jurídicos que las personas, ¿no?, realizan. ¿Cuál es la definición de un acto jurídico? Es la manifestación de voluntad, ¿no? Consciente, libre, humana, ¿no? Que precisamente crea, regula, ¿no? Modifica, extingue relaciones jurídicas válidas. Las personas, el Estado, nadie puede decir, oye, ¿por qué vas a hacer esto si no te conviene a lo otro? ¿Alguien podría hacer eso? ¿Qué opinan, colegas? ¿Alguien podría decir eso? Porque eso es voluntad de las partes, ¿no? Lo van a decidir, mire, incluso en las alternativas y en las facultativas. ¿Por qué? Porque alguien tendría que optar por hacer esto, ¿no? Cuando simplemente nosotros pensamos, pues, ¿por qué no hacemos algo más simple, ¿no? Que me entregue lo que me tiene que dar, ¿no? Quiero que me hagas tal cosa. Yo como acreedor, mira, me construyes un edificio, una obligación de hacer, yo te pago un dinero y tú me haces el edificio que yo quiera. Pero hay la gama, como dijo el señor, el jurista del video, pues hay una gama de opciones que se les presenta a los ciudadanos, a las personas, que tienen obligaciones de todo tipo. Si ustedes ahorita entran en el Código Civil, donde están en obligaciones, jurisprudencia. Jurisprudencia vale, ¿no? Hay un montón de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque ya hay situaciones que se han decidido sobre esos hechos. Bueno, eso está en el código, pero si entramos aquí también en Internet, ¿no? En los códigos que existen, el que yo he abierto también, van a encontrar una serie de jurisprudencias de situaciones que se presentan. Y para eso están ustedes, ¿para qué? Para solucionar ese tipo de conflictos, ¿no? Qué bueno que existan los problemas, qué bueno que exista la confusión, porque los operadores jurídicos que finalmente van a solucionar esos temas, ¿quiénes son? Ustedes. No hay nadie más. El ingeniero, el médico va a venir a ver un caso. No, solamente los abogados pueden hacer eso, porque tienen todas las herramientas legales para interponer, decidir criterios, aplicar las normas que dicen, ya están reguladas en el Código Civil, ¿no? Y como ustedes dicen, como ustedes saben perfectamente, el Código Civil que regula las relaciones, ¿de quién? De las personas, ¿no? Las relaciones desde antes del nacimiento, ¿no? El artículo 1 del Código Civil que dice, ¿a quién considera persona? Hasta el concebido, miren ustedes, antes del nacimiento. Esa persona antes del nacimiento, incluso ahora con la modificación del artículo 1, tiene derecho al nombre, al cuidado, a la identidad, a la protección,
ya no está solamente definido así como está ahora, ¿no? Y a toda persona, sujeto de derechos de goce, de ejercicio, que le da precisamente la ley. Bien, entonces, habiendo quedado claro este panorama, vamos a ir aquí. Obligaciones divisibles e indivisibles, que ya ustedes lo saben perfectamente. Hay que repasar y desear porque una de las preguntas del examen es obligaciones divisibles e indivisibles. Por regla general, la doctrina define esta clase de obligaciones diciendo que obligaciones divisibles son aquellas que tienen por objeto una prestación susceptible de ser cumplida por parte sin que se altere su esencia, la esencia de la obligación. Y obligaciones indivisibles son aquellas cuya prestación no puede realizarse por partes sin alterar su esencia, ¿no? Por tanto, el criterio que distingue una de otras está en que una puede dividirse y la otra se omite. Causas de indivisibilidad. ¿Cuáles son los criterios que estipula la ley que no puede ser indivisible? Dependen siempre de la indivisibilidad de la prestación, pero esta puede ser determinada ya por la voluntad de las partes, ya por la naturaleza del objeto. Indivisibilidad procedente de la voluntad, o sea, ¿qué es la voluntad? La voluntad, concepto de voluntad, lo que se desea hacer, ejecutar, realizar, ¿no? Lo que conscientemente la gente quiere realizar dentro de un contrato. La voluntad de los contrayentes o del testador, de los contrayentes son de los que, pues, de los contrayentes, ¿quiénes son? Los que contraen matrimonio, los contrayentes o del testador, del que hace tu testamento. Es fuente de obligaciones indivisibles. ¿Puede esta voluntad manifestarse expresa o tácitamente? Efectivamente, todo está concretado, que no pueden ser indivisibles. Por voluntad, porque ya están especificadas donde en la ley, en la norma, ¿verdad? Indivisibilidad resultante de la naturaleza del objeto. Los autores distinguen a este efecto la indivisibilidad absoluta y la relativa. La absoluta tiene que ver cuando el objeto no admite división y la segunda cuando, aun siendo susceptible de distribución en varias prestaciones, vienen estas consideradas en unidades íntegra, indivisa y total. Indivisibilidad física. La división físico-material desde el punto de vista jurídico no corresponde a la división física de las cosas conforme a las ciencias naturales. En el derecho, esta división está relacionada con la esencia e individualidad de la aplicación. Desde un punto de vista jurídico existe indivisibilidad física cuando las cosas al ser divididas pierden su esencia o individualidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del auto que dijimos, ¿no? El auto tiene su valor mientras pues, tenga las características de ser un vehículo útil para trabajar, para transportarse, para todo lo que pensemos hacer con un vehículo, ¿no? Pero perdería su esencia si pues este vehículo, ¿qué va a pasar? Si lo fraccionamos, lo dividimos, ¿no? Ya hace que esto pierda su esencia. Existirá indivisibilidad física si dividida la cosa es en fracciones homogéneas entre sí con respecto a todo primitivo. El valor del conjunto de estas fracciones es inferior al valor de la cosa primitiva antes de la división. Indivisibilidad en distintas clases de obligaciones. Obligaciones de dar, en obligaciones de entregar, obligaciones de hacer. Obligaciones de dar en un sentido restringido. Las obligaciones de dar tienen por objeto transferir la propiedad o constituir un derecho real en favor del acreedor. Por ejemplo, la obligación de dar, están hablando de un contrato de compra-venta. ¿Cuál es la obligación de dar del dueño de la casa que está siendo vendida? ¿Cuál es la obligación? Dar la casa, transferir la casa. En ese sentido, ¿podrá esta persona dividir esta obligación? ¿Le voy a transferir solamente una parte, el aire, el suelo, el subsuelo? No puede hacer. Entonces, en ese sentido, no se admitiría una divisibilidad, sería indivisible. La obligación de entregar, las obligaciones de entregar son aquellas que solo tienen por objeto traspasar la tenencia o el uso de cosas terceros sin traspasar ni constituir ningún derecho real sobre ella. Puede ser, por ejemplo, el alquiler de una habitación, ¿no? Obligación de hacer. Las obligaciones de hacer son divisibles o indivisibles según
lo sea el hecho dividido por las partes. Por ejemplo, la obligación de hacer postres de tu casa es indivisible, ¿no? Porque tiene que precisamente tenerse por edificado la obligación que está siendo pactada con el maestro de obra, en ese caso que va a ser el encargado de ejecutar ese trabajo, esa obra. Obligación de no hacer. La divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones de no hacer dependerán de sí. De la abstracción puede ser infringida parcialmente o no. Si puede existir un cumplimiento parcial de la abstención debida a la obligación de no hacer, será divisible. Ejemplo, no cosechar 100 cuadras de trigo. En cambio, si no puede existir un cumplimiento parcial de dicha abstención, la obligación es indivisible. Ejemplo, no levantar un estacionamiento de comercio en determinada zona. Bueno, aquí habla netamente la divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones en el contexto de una obligación de no hacer. La novación entre el deudor y uno de los acreedores. ¿Qué es la novación, chicos? Novar, renovar, ¿no? Renovar una deuda, por ejemplo, la novación. Yo debo algo, ¿no? Al banco, y voy al banco y le digo, ¿sabe qué? Por favor, podemos hacer no puedo pagar y no puedo cancelar lo que debo, me puede fraccionar y renuevo, nuevo cambio esa deuda que tengo, ¿no? Y se renuevan los conceptos que están estructurados en el contrato. La novación entre el deudor y uno de los acreedores, porque aquí se entiende que es varios acreedores, no exige la obligación respecto de los demás coacreedores. ¿Qué significa? Si alguien, el deudor le debe a 5 personas y solamente arregla con uno, ¿no? Tu obligación no extingue la obligación de tener que cumplir con los demás. A eso se refiere, ¿no? Ahí en ese contexto también la obligación sería indivisible. Estos, sin embargo, no pueden exigir la prestación indivisible, sino reembolsando al deudor el valor de la parte de la prestación original correspondiente al acreedor que novó o garantizando el reembolso. Bueno, aquí hay un aspecto que se tiene que tomar en consideración en cuanto al deudor que le pagó solamente a un acreedor, qué porcentaje, qué cantidad, para que el resto de los acreedores puedan determinar, ¿no?, cuál es la obligación que existe aún con el deudor. La misma regla se aplica en los casos de compensación, condonación, consolidación y transacción. ¿Qué es una compensación de una deuda? Pregunta también del examen, chicos. ¿Qué es una compensación? ¿Qué significa compensar una deuda? A ver, compensar una deuda, a ver, chicos, código, compensación, condonar una deuda, perdonar, muy bien. A ver, de lo que van acordándose. Condonación, te condono la deuda, o sea, te perdono la deuda, ya no me pague. La consolidación, ¿qué significa? Ya no se debe decir por eso. Cuando el deudor también, el deudor se convierte también en acreedor. Por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? El hijo le presta una suma de dinero al papá y no le puede pagar en un tiempo determinado, pero el papá muere, ese hijo, que era el deudor del padre, se convierte también ahora en acreedor, porque muriendo su padre, hereda toda la herencia. Ahora, él sería entonces, tiene las dos figuras, ¿no? Acreedor y deudor, por las circunstancias que ya ha implicado. Entonces, se produce la consolidación, porque él mismo no se va a cobrar, ¿verdad? Y se produce la consolidación. Y la transacción viene a ser el arreglo, el acuerdo entre las partes, ¿no? ¿Verdad? Y la compensación, diríamos que viene a ser, pues, precisamente compensar una obligación por otra, ¿no? Por otra obligación posiblemente, de la que las partes acuerden realizar, ¿no? Presunción de división alícuota. ¿Qué es una alícuota? Una parte alícuota. Por ejemplo, ustedes todos son dueños de esta habitación, de esta aula. Son copropietarios, ¿no? Si todos son dueños de esto, cada uno de ustedes son copropietarios, muy bien.
y a cada quien le pertenece una parte, ¿verdad? Porcentaje. Un porcentaje. A ese porcentaje, a esa parte se le llama alicuota. Cada quien forma parte, tiene un alicuota, tiene directo interés sobre esa parte que le corresponde como copropietario, derecho real, ¿verdad? En las obligaciones divisibles, el crédito, la deuda, se presumen divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores existan, reputándose créditos o deudas distintos e independientes unos de otros, salvo que lo contrario resulte de la ley, del tipo de la obligación o de las circunstancias del caso. Uy, ya no me sale. Obligaciones alternativas, que ya lo hemos definido en el 161, ¿no? Las obligaciones facultativas, las elecciones que hay, 161, las facultativas que ya ustedes le identifican perfectamente, ¿no? Ya también las facultativas tienen por objeto la creación determinada, la misma que construye en sí el objeto sobre el cual recae la obligación, ¿verdad? Las facultativas. Alternativas o facultativas, bueno, el código prevé estos dos tipos de obligaciones. ¿Quiénes van a decidir finalmente sobre qué tipo de obligaciones van a hacer? Alternativas, facultativas, divisibles, indivisibles, mancomunadas. ¿O la otra que era? ¿Ah? Mancomunada y solidaria. Muy bien. Las partes tendrán que decidir sobre cuál de ellas van a realizar precisamente un acto jurídico, de acuerdo al 140 del Código Civil, que nos habla precisamente sobre las características que debe contener todo acto jurídico, ¿no? La fuente de las obligaciones, el acuerdo de cómo debe decidirse o acordarse, cumplir con esa obligación, el deudor hacia el acreedor. Bien, vamos a hacer una diferencia, un cuadro, en grupo, por favor, en los pocos minutos que quedan. Vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo de lo que significa una obligación facultativa, alternativa, divisible, indivisible. Las mancomunidades solidarias, pues, que tienen que ver con las divisibles e indivisibles, ¿no? Pero solamente sobre las cuatro. Divisibles, indivisibles, facultativas y alternativas. ¿Está haciendo mucho frío? Sí, ya. Entonces, chicos, un cuadro chiquito, agarremos nuestro código. Chicos, parece el curso, pero su código. Mira, felicito, todos los que tienen su código tienen su 20, porque lo veo que están ahí bien rayados. Ah, ya sí, tienen su código. Sí, pero las alternativas, ¿no? Sí, muy bien. Sobre ese cuadro, ¿no? Entonces empezamos a hacer un cuadro comparativo. Que nos dice, como que están repasando las preguntas del examen, chicos. Ya les estoy diciendo que eso viene del examen. Júntense en grupo, discutan, vean ejemplos, busquen casuísticas. Vamos a buscar una casuística. Chicos, si no practicamos, no lo vamos a entender. Pues yo sé que ustedes lo han entendido perfectamente, pero vayamos viendo algunos conceptos, practicando. Si tienen algún mensaje sobre la práctica, me está consultando con su compañera, son indicaciones nada más. El examen es presencial. Lo que pasa es que cuando ustedes den su examen el sábado, yo tengo que ingresar a la plataforma y calificar con rúbrica. Esa calificación de ustedes del día sábado es con rúbrica. Revisen la rúbrica, chicos. Hay una rúbrica ahí activa donde cada criterio tiene su puntaje. Y yo tengo que ingresar ahí, su examen físico, compararlo con la rúbrica que está ahí y ponerle su número. No hay ningún problema. Ahí ustedes van a ver su número. Pero no entreguen ni hagan nada ahí porque nuestro examen es presencial el día sábado. ¿Ya? Listo. Y solidarias. No estoy entendiendo bien exactamente. O sea, cuando me dicen solidarias, yo me imagino que, digamos, vivienda que está debiendo plata y yo de manera solidaria le quiero aportar con el Ya, solidarios. Pero, Bueno, tiene que ver con la solidaridad también, ¿no? o sea, de buena fe, le tengo que aportar claro. con el monto correspondiente de cada uno. Por ejemplo, si ustedes ingresamos y se va a poner se va a consignar en el contrato que va a ser el préstamo, el pago va a ser de manera solidaria, significa eso. Lo solidario significa que el préstamo, todos vamos a tener que pagar.
Todos van a Pero no será lo mismo que mancomunidad, No, que es pues, estamos... todos van a tener que pagar solidario. Pero ¿qué sucede? Que esa deuda se la van a dividir por partes, ¿no? Porque sea 2.000 soles, cada uno va a sacar mi cuota y va a decir, bueno, yo pago y ya me libero, ¿verdad? Pero cuando es solidario, por ejemplo, tú vas a decir, lo que esta es mi cuota este mes y yo ya, a mí no me molesten para nada, porque ya yo cumplí. Pero cuando es solidario, ¿qué significa? Que ella, por ejemplo, va a decir, mira, no tengo plata. Ella también va a decir, no puedo pagar. Él tampoco. Y en esa obligación, el hecho de que tú hayas pagado su cuota no te libera. Sigue debiendo, porque es solidario. ¿Me entiendes? En la solidaridad, a veces termina pagando uno o dos, porque de manera solidaria se han comprometido a pagar eso. En cambio, no, fuera mancomunada, tú pagaste tu cuota y ya tú te liberas. Sería mejor. Entonces, sí, en casos prácticos sería siempre mejor hacerlo mancomunada, para que algunos bueno, yo me libere ya, pues, como yo ya pagué mi cuota. Bueno, eso es lo que quisiéramos, porque pensé que tú vas a hacer eso, pero hay gente que lo hace también. Todos se pagan. Exacto. A ver, ¿cómo es ese tema? Sí he escuchado de eso, de solidario. No, para todos sacamos, pero yo, por ejemplo, no quiero pagar y hacerlo y que no pago. Entonces, ustedes todos tienen que reunir ese dinero del que yo no Ya ves. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es ese préstamo? Le dan a un grupo de personas. Ya ves, ahí tienes un caso claro de solidario. Alguien no quiere pagar, no tiene plata, y el banco le dice, mira, fue solidario, así que ustedes buscan toda la cosa que no tiene ellos. O sea, porque si no, entonces... Y tú no vas a decir, pero no, ¿yo por qué? ¿Por qué? Porque asumiste una deuda, compromiso, un acto, se produjo un acto jurídico donde tú dijiste, si ella no paga, todos pagan. Así es. Es algo parecido cuando tú eres, cuando tú eres, precisamente, cuando hay un préstamo y avalas. No, ¿qué sucede? No le van a cobrar, no le van a cobrar al que está debiendo si es que no paga. El aval que va a pasar va a respaldar con sus bienes. Bueno, algo de lo que decimos es lógico, ¿no? Va a respaldar con sus bienes y la deuda. No le van a Es cobrar. legal. Ah, ya. Entonces, por eso. Pero hay, por ejemplo, y hay un montón de gente que va a ese lugar solidario, ¿qué estamos solidarios? Sí, me gusta. Ya ves, tú dices, ¿pero a qué lo hacen? Pero es que cuando necesitan, hacen juntas, van. Esto ha sido un repaso, porque todo lo que hemos hecho hoy día es para el examen. Entonces ya es un repaso. Y los ejemplos, y esto es muy importante. Bueno, el peor enemigo de todos es el tiempo. Oh, cuidado. Bien, ¿qué hemos aprendido? Vamos a cerrar la sesión el día de hoy diciendo qué hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué hemos aprendido? Sobre las obligaciones. De pronto no va a ser Muy bien. Tanto... Dios, tan medio de la gente. Chicos, también. Muy bien. Gracias. ¿Qué más hemos aprendido? Brevemente. Las obligaciones que tenemos al momento de ejercer, ¿no? Como la obligación de divisibles, indivisibles. Realizar obligaciones de ese tipo, ¿no? Divisibles, indivisibles, alternativas, mancomunadas, facultativas, todo lo que nos faculta la ley. ¿Qué más hemos aprendido? Uy, entonces me vamos a matar. ¿Qué más hemos aprendido? Las obligaciones, ¿no? Muy bien, excelente. Chicos, se nos fue el tiempo. Yo sé que todos quieren participar, pero concluiríamos que es muy importante precisamente que tengamos en consideración la gama de obligaciones que nos faculta la ley, pues puede servir para realizar, pero todo dentro del marco y todas las estipulaciones que están, ¿dónde? En el Código Civil. Muy bien, un aplauso para todos.